Viernes 22 de marzo de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 26. Registro digital, 202-8456. Tipo, jurisprudencia. Amparo directo en revisión. Su interposición es extemporánea si se realiza fuera del término de 10 días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, aun cuando en el propio recurso se cuestione la forma en que se realizó la notificación de la sentencia recurrida. Hechos: diversas personas fueron procesadas y sentenciadas por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Una de ellas promovió juicio de amparo directo, cuya sentencia se notificó por medio de lista. La persona quejosa interpuso recurso de revisión fuera del término de 10 días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso bajo el argumento de que la resolución debió notificarse en forma personal en términos del artículo 26, fracción I, inciso A, de la Ley de Amparo, porque la persona justiciable se encontraba privada de la libertad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe desecharse por extemporáneo el amparo directo en revisión cuando no se haya interpuesto dentro del término de 10 días que establece el referido artículo 86, aun cuando se cuestione la forma en la que se diligenció la notificación de la sentencia recurrida, por no ser el recurso de revisión la vía idónea para impugnarla. Justificación: el indicado artículo 86 establece que el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo directo debe interponerse en el término de 10 días hábiles. Por su parte, esta primera sala ha sostenido que el incidente de nulidad de notificaciones es la vía idónea que regula la ley de amparo por la cual las partes del juicio pueden cuestionar la legalidad y la forma en que se ordenó notificar la sentencia de amparo. En ese sentido, resulta extemporánea la interposición del recurso de revisión si se presenta fuera del término de 10 días mencionado, inclusive si la sentencia se notificó por lista y la parte quejosa se encuentra privada de la libertad. Al respecto, esta sala ha establecido que la materia de análisis del amparo directo en revisión no contempla la posibilidad de revisar la legalidad de una notificación, pues su objeto es la interpretación de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la regularidad constitucional de las normas generales pertenecientes al orden jurídico nacional. Primera sala. 2 de 26. Registro digital, 202-8457. Tipo, jurisprudencia. Orden de aprehensión, detención y /diagonal o presentación. Cuando se impugne en amparo indirecto y no pueda saberse con exactitud si es inminente o si llegará o no a materializarse, ello no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que debe admitirse a trámite la demanda. Hechos: en el auto recurrido se desechó de plano la demanda de amparo promovida contra una orden de aprehensión, detención y /diagonal o presentación, al estimarse actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la fracción 23 del artículo 61, en relación con los diversos quinto, fracción I y 63, fracción 4, todos de la Ley de Amparo, al considerar que los actos reclamados no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, por ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto se impugne una orden de aprehensión, detención y /diagonal o presentación, y no pueda saberse con exactitud si es inminente o si llegará o no a materializarse, ello no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que el juez de distrito debe admitir a trámite la demanda. Justificación: lo anterior, toda vez que debe partirse de lo manifestado por el quejoso en su demanda bajo protesta de decir verdad, y luego la inminencia o no de la realización del acto reclamado debe verificarse con los elementos probatorios que se aporten durante la secuela procesal y en la audiencia constitucional, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia, por lo que tratándose de actos futuros de los que no se tenga exactitud si son inminentes o si llegarán o no a materializarse, no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por ello, debe admitirse a trámite la demanda,
pues sólo así se otorgaría al quejoso la oportunidad de ofrecer las pruebas que estime necesarias para acreditar la afectación que le irroga el acto reclamado, de lo contrario, se le privaría de instar la acción constitucional contra un acto que estima le causa perjuicio, como sucede en el caso concreto. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 26. Registro Digital, 202-8459. Tipo, aislada. Audiencia incidental en el juicio de amparo. El plazo de 5 días para celebrarla no está condicionado a que surta efectos la notificación del auto inicial del incidente de suspensión. Hechos, en el juicio de divorcio incausado se fijó una pensión alimenticia provisional en favor de la excónyuge. Su monto se modificó por el Tribunal de Apelación, en contra de lo cual el deudor alimentario promovió juicio de amparo indirecto y solicitó la suspensión provisional. La persona juzgadora concedió la medida cautelar y notificó por lista la fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo de 5 días para celebrar la audiencia incidental en el juicio de amparo no está condicionado a que surta efectos la notificación del auto inicial del incidente de suspensión. Justificación. El artículo 138, fracción 2, de la Ley de Amparo prevé que una vez solicitada la suspensión del acto reclamado, el juez de distrito resolverá lo conducente y fijará fecha y hora en que se celebrará la audiencia incidental, la que deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días. El vocablo dentro contenido en esa porción normativa es una preposición o indicativo de un periodo de tiempo visto desde la perspectiva del presente, lo que pone de manifiesto que si se solicita la suspensión, el juez de distrito debe celebrar la audiencia incidental en 5 días. Dicho plazo no se encuentra condicionado a que surta efectos la notificación del auto en el que se señala la fecha y hora en que habrá de celebrarse la audiencia incidental, pues la norma claramente indica que se celebrará dentro de los 5 días siguientes, lo que evidencia que ese lapso inicia a partir del día hábil siguiente de aquel en el que se apertura el incidente y se provee sobre la suspensión provisional. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 26. Registro Digital, 202-8462. Tipo, jurisprudencia. Demanda de amparo en materia agraria. Los posesionarios de tierras ejidales cuentan con un plazo de 7 años para presentar su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 17, fracción 3, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas sobre el alcance del artículo 17, fracción 3, de la Ley de Amparo, que establece el término de 7 años para presentar la demanda. Mientras que uno sostuvo que se actualizaba únicamente para los núcleos de población ejidal y comunal, el otro lo consideró extensivo a los posesionarios. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se está en presencia de juicios de amparo donde se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios, tanto de sujetos colectivos como individuales, como los posesionarios, debe aplicarse en su beneficio el término amplio para la presentación de la demanda de hasta 7 años establecido en el citado artículo 17, fracción 3. Justificación. Del precepto citado deriva que la presentación de la demanda de amparo, de manera genérica, se hará en el plazo de 15 días, con la excepción expresa a favor de los núcleos de población ejidal o comunal. En estos casos, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, el plazo se extiende hasta 7 años. Ese plazo excepcional también resulta aplicable cuando la demanda la promueva cualquiera de los sujetos individuales del derecho agrario, incluyendo los posesionarios, puesto que los criterios evolutivos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen que el espectro de protección del amparo en materia agraria no solo abarca a los sujetos colectivos del derecho agrario, núcleos ejidales o comunales, sino también a los sujetos individuales, ejidatarios y comuneros en lo individual y a todos los demás sujetos de derecho agrario y aspirantes a adquirir esas calidades. Segunda Sala. 5 de 26. Registro Digital, 202-8466. Tipo, jurisprudencia.
Excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo directo. No se actualiza cuando se impugnen normas aplicadas en la sentencia definitiva. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el juicio de amparo directo cuando la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de normas aplicadas en una sentencia que se considera definitiva, en atención a la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final del artículo 171 de la Ley de Amparo. Mientras que uno razonó que se actualizaba la referida excepción, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determina que no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final del artículo 171 de la Ley de Amparo cuando en amparo directo se argumente que con la sentencia definitiva se aplicó una ley que se contrapone a la Constitución Federal o a los tratados internacionales de los que México sea parte, por lo que antes de acudir al juicio de amparo directo debe plantearse el recurso ordinario previsto contra dicha sentencia, al tratarse de una regla general que no admite excepción, salvo la renuncia de los recursos debidamente permitida por la ley ordinaria que rige el acto reclamado, lo que no es el caso. Justificación. Los artículos 107 de la Constitución Federal, 170 y 171 de la Ley de Amparo establecen que para que el juicio de amparo sea procedente contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio, es necesario que primero se interpongan los medios ordinarios salvo que la propia ley del acto permita renunciar a ejercer dichos recursos. Asimismo, que si en una demanda de amparo promovida contra esas determinaciones se hacen valer violaciones al procedimiento que afecten las defensas de la persona quejosa, deberán estudiarse siempre y cuando también se hubieran impugnado en los medios ordinarios y trasciendan al resultado del fallo. No obstante, el propio artículo 171 establece como excepción al deber de interponer dichos medios ordinarios de defensa cuando se alegue que la ley aplicada o que debió aplicarse en el acto procesal, de posible reparación, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De lo anterior deriva que la observancia a la regla general se encuentra ligada a la carga de impugnar la sentencia definitiva, en tanto que la regla de excepción está referida a recurrir a actos procesales, y su limitante se actualiza solo respecto de violaciones procesales en que además se razone que en los propios actos fueron aplicadas normas generales que contienen vicios de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 6 de 26. Registro digital, 202-8467. Tipo, jurisprudencia. Garantía para la suspensión en el juicio de amparo. La información relativa al valor de mercado de las rentas de un inmueble, que aparece en publicaciones o en páginas de Internet, no constituye un hecho notorio para fijarla, sin embargo, sí es apta para configurar una presunción humana. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a conclusiones opuestas al examinar el valor probatorio de la información relativa a las rentas comerciales de inmuebles que puede consultarse en páginas de Internet o en otro medio de difusión, a fin de calcular de manera discrecional la garantía que debe fijarse para conceder la suspensión en el juicio de amparo. Mientras que uno le dio valor probatorio como hecho notorio, el otro estimó que no debía calificarse como tal y, por tanto, tampoco tenerse en consideración. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la información que aparece en publicaciones o en páginas de Internet sobre el valor de mercado de las rentas de un inmueble no constituye un hecho notorio para efecto de fijar la garantía para la suspensión en el juicio de amparo, sin embargo, sí puede ser apta para configurar una presunción humana. Justificación. La información que aparece en las páginas o sitios electrónicos de Internet, o bien, en cualquier medio masivo de comunicación, puede calificarse como de fácil acceso para el público en general, ya que basta con ingresar a las diversas plataformas electrónicas y solicitar información específica, para que aparezca todo lo que se haya difundido sobre el tema consultado, o igualmente basta acudir a la sección respectiva de cualquier periódico o revista especializada, para conocerlo. Relacionado con los temas respectivos, entre ellos, los clasificados de inmuebles en renta.
Al respecto, de los artículos 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el juzgador, para conocer la verdad, puede atender a la información general o comunicada que conste en medios electrónicos, misma que incluso reconoce la ley como prueba, por lo que no hay impedimento para que el órgano jurisdiccional la tome en cuenta para decidir lo que corresponda. No obstante, debe distinguirse entre el carácter público de una información y la calidad de hecho notorio en sentido procesal al que alude el artículo 88 del código citado, esto es, la información difundida en Internet o en publicaciones periódicas no puede calificarse a priori como hecho notorio en el sentido apuntado, ya que lo que es notorio es únicamente la existencia de una publicación con determinado contenido, no así la verdad del hecho difundido a través de la publicación. Sobre todo, porque al tratarse el Internet de una red global de redes de ordenadores cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre usuarios, no hay control ni certeza de la veracidad sobre lo divulgado, máxime si se considera que ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión. Lo mismo sucede con las publicaciones en medios escritos de difusión, como resulta ser la prensa y revistas de publicación periódica. Los anuncios de inmuebles en alquiler que precisan el precio de renta que solicita el arrendador, hacen prueba de la existencia de la publicación, no así del precio de la renta de un inmueble en el mercado. Sin embargo, partiendo de que ordinariamente el oferente de un inmueble en alquiler pide el precio que el común de arrendadores considera es el real en el mercado, es decir, el aceptable para quienes buscan concertar un contrato de arrendamiento, puede concluirse que el análisis de la información de que se trate, sobre todo si se corrobora con un grado razonable de aproximación con otra u otras referentes al mismo tema, arroja una presunción humana apta para ser considerada a efecto de resolver sobre el monto de la renta de un inmueble situado en determinada área geográfica con determinadas características y, en consecuencia, para calcular los daños y perjuicios que el tercero interesado pudiera sufrir con la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, cuando no se cuenta con más elementos de prueba que se desprendan de las constancias del juicio. En el entendido de que como presunción humana admite prueba en contrario, en términos del artículo 191 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pleno regional en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 26. Registro digital, 202-8468. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo directo por consentimiento tácito del acto reclamado. Se actualiza cuando lo promueve la víctima u ofendida del delito contra la resolución de segunda instancia que confirma la sentencia que absuelve al acusado, y solo el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación. Hechos: la víctima del delito, por conducto de su asesora jurídica, promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia absolutoria emitida en favor del acusado, la cual únicamente fue impugnada en apelación por el Ministerio Público. El juez de distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, al no haber combatido la sentencia de primer grado mediante el recurso de apelación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la víctima u ofendida del delito promueve juicio de amparo directo en contra de la resolución de segunda instancia que confirma la sentencia que absuelve al acusado, y solo el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación, se actualiza la causal de improcedencia por consentimiento tácito del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Justificación: la víctima u ofendida del delito, como parte en el juicio penal, tiene legitimación para impugnar la sentencia de primera instancia que absolvió al acusado a través del recurso de apelación, con la finalidad de que se analice la demostración del delito y la responsabilidad de éste en su comisión, así como aquellos aspectos que se podrían discutir sobre la reparación del daño, lo que conlleva la carga de agotar el principio de definitividad, previamente a promover el juicio de amparo directo, sin que pueda tenerse por satisfecho con la sola apelación del Ministerio Público. Luego, si la víctima u ofendida, por derecho propio o a través de su asesor jurídico, no apeló la sentencia absolutoria que le causó perjuicio, consintió tácitamente esa determinación. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 8 de 26. Registro digital,
202-8473. Tipo, aislada. Incidente de daños y perjuicios para reclamar la entrega de la garantía con motivo de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo. El plazo para promoverlo no pudo transcurrir ante la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, que obligó al cierre de los órganos jurisdiccionales. Hechos, se promovió juicio de amparo directo y la autoridad responsable se pronunció sobre la suspensión de los actos reclamados y fijó garantía. Una vez resuelto el juicio se negó a la persona quejosa la devolución de dicha garantía al estimar que aún no transcurría el plazo previsto en la ley de amparo para que la tercera interesada promoviera el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo para promover el incidente de daños y perjuicios para reclamar la entrega de la garantía con motivo de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo no pudo transcurrir ante la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, que obligó al cierre de los órganos jurisdiccionales. Justificación: el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión del acto reclamado, previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, debe tramitarse ante el órgano jurisdiccional que conozca del incidente de suspensión dentro de los 6 meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. Promoverlo es un derecho procesal sujeto a la figura de la preclusión, por lo que si no se ejerce dentro del plazo señalado, se pierde la oportunidad de hacerlo. Ese plazo debe computarse por días calendario y, por ende, si los tribunales están cerrados por una situación extraordinaria o de fuerza mayor, no puede correr, pues ello iría en detrimento de la impartición de justicia y de la tutela judicial efectiva. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 26. Registro Digital, 202-8477. Tipo, jurisprudencia. Juicio contencioso administrativo. Es innecesario agotarlo antes de promover el juicio de amparo indirecto, porque las leyes locales establecen un plazo mayor que la ley de amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, legislaciones de los estados de Zacatecas y de Hidalgo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes al analizar si se actualiza o no un supuesto de excepción al principio de definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente la instancia contenciosa administrativa local, llegaron a posturas contrarias en cuanto al tiempo que se prevé en las legislaciones de los estados de Zacatecas y de Hidalgo para emitir el acuerdo correspondiente a la suspensión del acto impugnado. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no existe obligación de agotar el juicio de nulidad previsto en las legislaciones de los estados de Zacatecas y de Hidalgo antes de acudir al juicio de amparo, porque el plazo que prevén para resolver respecto de la suspensión del acto impugnado es mayor, 3 días, al que dispone la ley de amparo, 24 horas, motivo por el cual se actualiza una excepción al principio de definitividad. Establecido en los artículos 107, fracción 4, constitucional y 61, fracción 20, de la Ley de Amparo. Justificación: el mencionado artículo 107, fracción 4, establece como excepción al principio de definitividad, que no existe obligación de agotar el juicio, recurso o medio de defensa legalmente previsto cuando en éste se establezca un plazo mayor al de la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. De los artículos 112 y 139 de la ley de la materia se advierte que en el juicio de amparo se fija el plazo de 24 horas posteriores a que se presentó la demanda de amparo o, en su caso, desde que la petición se turna, para que el juez de distrito se pronuncie sobre la suspensión provisional. En contraste, de los artículos 120 y 121 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, en relación con el 161, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad, así como de los artículos 35 y 36 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, relacionados con el 88 del Código de Procedimientos Civiles para ese Estado, deriva que el plazo para otorgar la suspensión en el juicio contencioso administrativo es de 3 días posteriores al último trámite o de la promoción correspondiente.
Consecuentemente, como las leyes locales establecen un plazo mayor para otorgar la suspensión del acto impugnado que el contenido en la ley de amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad que permite acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo. Segunda Sala. 10 de 26. Registro digital, 202-8483. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento de ejecución de convenios celebrados en la etapa prejudicial. La citación a las partes prevista en el artículo 704 de la Ley Federal del Trabajo debe efectuarse en el auto de requerimiento de pago y embargo. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias al determinar si en los procedimientos de ejecución de convenios celebrados ante los centros de conciliación, es necesario que el tribunal laboral que previno en el conocimiento de la demanda emplace a la parte demandada previo a declarar de oficio su incompetencia legal y, posteriormente, cite a las partes a la audiencia respectiva. Mientras que uno consideró que no era viable emplazar, sino que debía allegarse de elementos por medios alternos, el otro sostuvo que sí debía emplazar a la demandada y citar a las partes a fin de contar con la información suficiente para dilucidar su competencia. Criterio jurídico: el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que, previamente a la declaración oficiosa de incompetencia legal, el tribunal laboral que previno en el conocimiento del procedimiento de ejecución debe dictar auto de requerimiento de pago y embargo, en el cual citará a las partes para que hagan valer lo que a su derecho convenga. Justificación: los convenios celebrados ante los centros de conciliación adquieren la categoría de cosa juzgada por mandato expreso del artículo 123, apartado A, fracción 20, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 684-E, fracción 13, de la Ley Federal del Trabajo. Como títulos ejecutivos, su cumplimiento puede exigirse sin necesidad de ratificarlos a través del procedimiento previsto en el título 15 de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento de ejecución de convenio se diferencia de los juicios ordinarios o especiales, en tanto constituye una etapa que se limita a lograr el cumplimiento de obligaciones que han quedado firmes y comienza, a petición de parte, a través de la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo. En términos del primer párrafo del artículo 873-A de la Ley Federal del Trabajo, la figura del emplazamiento, entendida como el llamamiento a juicios ordinarios y especiales para que la parte demandada produzca su contestación, haga valer sus excepciones y defensas y ofrezca pruebas, no es aplicable en el caso de los procedimientos de ejecución de convenio. Sin embargo, ello no implica que los tribunales laborales queden exentos de citar previamente a las partes a la audiencia en que se realice el pronunciamiento respectivo. Del artículo 704 de la Ley Federal del Trabajo y de su interpretación por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J. 16/2023, 11ª, de rubro, conflicto competencial en materia laboral. Para su resolución es necesario que obre en autos la citación de las partes, antes de la declaración de incompetencia legal del juez, de conformidad con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo. Se extrae que para que los tribunales laborales se pronuncien respecto de su competencia deben contar con elementos suficientes que les permitan dilucidarla, para lo cual la citación a las partes constituye la medida idónea. Tratándose de procedimientos de ejecución de convenio, la citación a las partes para celebrar la audiencia respectiva debe efectuarse en el auto de requerimiento de pago y embargo, porque de esa forma, por un lado, se evita la práctica de una actuación incompatible con la vía de ejecución, como lo es el emplazamiento, y, por otro, se cumple con el propósito de aportar datos suficientes para realizar el pronunciamiento de competencia respectivo. Además, esta citación no contraviene el sigilo y la eficacia de la ejecución, porque, al hacerse del conocimiento del obligado en la propia diligencia de requerimiento de pago y embargo, es decir, cuando ya se ha iniciado la ejecución, se preserva su finalidad primordial. Por último, se destaca que aun ante la eventual declaración oficiosa de incompetencia del tribunal laboral que dicte el auto de requerimiento de pago y embargo, esta actuación y la diligencia respectiva no devendrían nulas, ante la excepción prevista en el artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 704.
Pleno regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 26. Registro digital, 202-8484. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento de elección de magistrados de las entidades federativas. Desde el auto inicial del juicio de amparo puede decretarse su improcedencia en términos del artículo 61, fracción 7, de la ley de la materia. Hechos: los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones discrepantes al analizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 7, de la ley de amparo, que establece que el juicio es improcedente contra las resoluciones de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en elección de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Mientras que uno determinó que el auto inicial en el juicio de amparo constituye la actuación procesal idónea para tener por demostrada de manera manifiesta e indudable dicha causal, el otro concluyó que no, pues su actualización requiere de un análisis más profundo respecto de las facultades del Congreso local, la naturaleza de los actos reclamados y sus consecuencias. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto inicial del juicio de amparo constituye la actuación procesal idónea para tener por demostrada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el precepto citado, cuando se impugne el procedimiento de elección de magistrados locales. Justificación. En virtud de que todos los actos dentro de los procedimientos de elección de magistrados de tribunales superiores estatales son actos soberanos emitidos por los congresos locales en uso de facultades discrecionales, a ningún fin práctico se llegaría sustanciando el juicio de amparo para posteriormente decretar el sobreseimiento. Si el juicio de amparo no procede contra ningún acto pronunciado en el procedimiento de designación, ni respecto de actos intermedios, y tampoco sobre el último acto pronunciado en el procedimiento, la actualización de la causal de improcedencia puede decretarse desde el auto inicial. Segunda sala. 12 de 26. Registro digital, 202-8488. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo directo. Es improcedente declarar lo fundado si con ello se agrava la situación que la persona recurrente guarda en relación con la resolución recurrida. Hechos: al analizar los agravios en el recurso de queja en amparo directo se consideró necesario valorar los efectos que tendría en la parte recurrente declararlos fundados. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente declarar fundado el recurso de queja, si con ello se agrava la situación que la persona recurrente guarda en relación con la resolución recurrida. Justificación: conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, el recurso de queja tiene como finalidad dejar insubsistente o modificar la resolución recurrida a fin de que el tribunal de alzada emita otra que restituya a la parte recurrente en los derechos que la resolución recurrida hubiere violado en su perjuicio. Por ende, el que se declare fundado el recurso de queja no puede traducirse en un perjuicio para quien lo interpone, pues ello sería contrario al principio non reformatio impeius. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de 26. Registro digital, 202-8489. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo directo. Procede en contra de la resolución de la autoridad responsable que niega devolver la garantía exhibida con motivo de la suspensión del acto reclamado. Hechos: se promovió juicio de amparo directo y la autoridad responsable se pronunció sobre la suspensión de los actos reclamados y fijó garantía. Una vez resuelto el juicio se negó a la persona quejosa la devolución de dicha garantía al estimar que aún no transcurría el plazo previsto en la ley de amparo para que la tercera interesada promoviera el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de queja en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable, después de resuelto el juicio de amparo directo, que niega devolver la garantía exhibida con motivo de la suspensión del acto reclamado. Justificación: el artículo 97, fracción 2, incisos B y C, de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo directo cuando la autoridad responsable no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue la suspensión del acto reclamado,
Rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas o admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, y decida el incidente de daños y perjuicios. Como se advierte, las anteriores hipótesis no prevén literalmente que dicho medio de impugnación proceda en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable en la que niegue a la persona quejosa la devolución de la garantía, exhibida con motivo de la suspensión del acto reclamado. No obstante, la ausencia de esa hipótesis específica no constituye un impedimento para su procedencia, ya que no existe norma general alguna que establezca que dicha resolución sea irrecurrible. De manera genérica se encuentra regulada la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de la jurisdicción delegada en la sustanciación del juicio de amparo directo o después de concluido este, respecto de la fijación, exhibición y entrega de las garantías con motivo de la suspensión del acto reclamado, y debe privilegiarse a la persona quejosa el acceso a un recurso de alzada que le permita obtener el examen de la legalidad de la referida determinación. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de 26. Registro Digital, 202-8490. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo directo. Procede en contra de la resolución emitida en el incidente promovido para que se modifique el monto de la garantía fijada con motivo de la suspensión del acto reclamado. Hechos, se promovió juicio de amparo directo y la autoridad responsable se pronunció sobre la suspensión de los actos reclamados y fijó garantía. Una vez resuelto el juicio se negó a la persona quejosa la devolución de dicha garantía al estimar que aún no transcurría el plazo previsto en la ley de amparo para que la parte tercera interesada promoviera el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de queja en amparo directo, en contra de la resolución emitida en el incidente promovido para que se modifique el monto de la garantía fijada con motivo de la suspensión del acto reclamado. Justificación. El artículo 97, fracción 2, incisos B y C, de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja en amparo directo procede cuando la autoridad responsable no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue la suspensión del acto reclamado, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas o admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, y decida el incidente de daños y perjuicios. Como se advierte, las anteriores hipótesis no prevén literalmente que dicho medio de impugnación proceda en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable en el incidente promovido conforme al artículo 154 de la Ley de Amparo para que se modifique el monto de la garantía fijada por aquella, al resolver sobre la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo. No obstante, la ausencia de esa hipótesis específica no constituye un impedimento para su procedencia, ya que no existe norma general alguna que establezca que dicha resolución sea irrecurrible. De manera genérica se encuentra regulada la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de la jurisdicción delegada en la sustanciación del juicio de amparo directo o después de concluido este, respecto de la fijación, exhibición y entrega de las garantías con motivo de la suspensión del acto reclamado, y debe privilegiarse a la persona quejosa el acceso a un recurso de alzada que le permita obtener el examen de la legalidad de la referida determinación. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 15 de 26. Registro Digital, 202-8491. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo directo. Procede en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable en la que declara insubsistente la suspensión del acto reclamado. Hechos. Con motivo de la promoción del juicio de amparo directo, la autoridad responsable concedió la suspensión de los actos reclamados y fijó garantía. Posteriormente, a solicitud de la persona tercera interesada, la responsable declaró insubsistente la medida cautelar y dejó expedita la jurisdicción de la autoridad judicial de primera instancia para ejecutar la sentencia de alzada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de queja en amparo directo en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable, en la que declara insubsistente la suspensión del acto reclamado. Justificación. El artículo 97, fracción 2, incisos B y C,
de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja en amparo directo procede cuando la autoridad responsable no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue la suspensión del acto reclamado, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas o admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, y decida el incidente de daños y perjuicios. Como se advierte, las anteriores hipótesis no prevén literalmente que dicho medio de impugnación proceda en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable en la que deja insubsistente la suspensión del acto reclamado, al no haber exhibido la persona quejosa la garantía que se le fijó para que continuara surtiendo efectos. No obstante, la ausencia de esa hipótesis específica no constituye un impedimento para su procedencia, ya que no existe norma general alguna que establezca que dicha resolución sea irrecurrible. De manera genérica se encuentra regulada la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de la jurisdicción delegada en la sustanciación del juicio de amparo directo o después de concluido este, respecto de la fijación, exhibición y entrega de las garantías con motivo de la suspensión del acto reclamado, y debe privilegiarse a la persona quejosa el acceso a un recurso de alzada que le permita obtener el examen de la legalidad de la referida determinación. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de 26. Registro Digital, 202-8492. Tipo, aislada. Recurso de queja en amparo directo. Procede en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable que acuerda de conformidad la exhibición de la garantía con motivo de la suspensión, aun cuando transcurrió el plazo que para ello se concedió a la persona quejosa, y ordena que continúe surtiendo efectos la medida cautelar. Hechos. Con motivo de la promoción del juicio de amparo directo, la autoridad responsable concedió la suspensión de los actos reclamados y fijó garantía. Después de que concluyó el plazo que se concedió a la persona quejosa, ésta exhibió la garantía respectiva, lo cual se acordó de conformidad y se ordenó que la medida cautelar continuara surtiendo efectos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de queja en amparo directo en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable, que acuerda de conformidad la exhibición de la garantía con motivo de la suspensión, aun cuando transcurrió el plazo que para ello se concedió a la persona quejosa, y ordena que continúe surtiendo efectos la medida cautelar. Justificación. El artículo 97, fracción 2, incisos B y C, de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja en amparo directo procede cuando la autoridad responsable no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue la suspensión del acto reclamado, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas o admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, y decida el incidente de daños y perjuicios. Como se advierte, las anteriores hipótesis no prevén literalmente que dicho medio de impugnación proceda en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable que acuerda de conformidad la exhibición de la garantía con motivo de la suspensión del acto reclamado, después de transcurrido el plazo que para ello se concedió a la persona quejosa, y ordena que continúe surtiendo efectos la medida cautelar. No obstante, la ausencia de esa hipótesis específica no constituye un impedimento para su procedencia, ya que no existe norma general alguna que establezca que dicha resolución sea irrecurrible. De manera genérica se encuentra regulada la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de la jurisdicción delegada en la sustanciación del juicio de amparo directo o después de concluido este, respecto de la fijación, exhibición y entrega de las garantías con motivo de la suspensión del acto reclamado, y debe privilegiarse a la persona quejosa el acceso a un recurso de alzada que le permita obtener el examen de la legalidad de la referida determinación. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de 26. Registro Digital, 202-8493. Tipo, aislada. Recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso B, de la Ley de Amparo. El juez de distrito tiene la obligación de remitirlo con las constancias que demuestren que fue interpuesto oportunamente. Hechos. El juez de distrito remitió el recurso de queja sin acompañar las constancias que permitieran al tribunal colegiado de circuito verificar la oportunidad de su interposición. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que el juez o la jueza de distrito debe asegurarse que el expediente esté debidamente integrado y, por tanto, en condiciones de remitirse para la sustanciación del recurso de queja hasta que obren en autos el acuse de recibo o la constancia de notificación del auto impugnado a la parte recurrente, y el documento que evidencie la fecha en que el escrito correspondiente se presentó. Justificación, entre las constancias pertinentes a que se refiere el artículo 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe incluirse la relativa a la notificación del auto impugnado a la parte recurrente, así como aquella de la que se advierta la fecha de interposición del recurso, para realizar el cómputo del plazo respectivo y determinar si es oportuno y, una vez superado este presupuesto, en su caso, resolver la materia del mismo, sin que pueda tomarse en consideración la manifestación unilateral de la recurrente, en el sentido de que el medio de impugnación se interpuso oportunamente, pues esa circunstancia no puede quedar al arbitrio de las partes, ni se puede constituir prueba a partir de su propio dicho, sino que debe existir constancia que acredite fehacientemente esos extremos. No es obstáculo a lo anterior lo señalado en la tesis de jurisprudencia 1A/J, 126/2022, 11ª. En virtud de que en esta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declaró superada la diversa 1A/J, 79/2011, porque en aquella se analizó un supuesto diverso, relativo al envío de las constancias de notificación del acuerdo en el que se tuvo por interpuesto el recurso, que no tiene trascendencia para evaluar su oportunidad, de manera que solo se interrumpió la jurisprudencia. 1A/J, 26/2017, 10ª. Aspectos que son distintos al hecho relativo a que no se debe obviar el envío de las constancias que resultan indispensables para verificar si el medio de impugnación se interpuso oportunamente. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 18/26. Registro Digital, 202-8495. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión en amparo directo. Es improcedente en contra de la sentencia que concede la protección constitucional para el efecto de que el Tribunal de Alzada responda a la totalidad de los agravios, incluyendo los de constitucionalidad. Hechos, en un procedimiento penal de corte tradicional, 5 personas fueron condenadas, en primera y segunda instancias, por la comisión de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y contra la salud. Inconformes con esa resolución, las personas sentenciadas promovieron un juicio de amparo directo en el que el Tribunal Colegiado de Circuito concedió la protección constitucional para el efecto de que el Tribunal de Apelación se pronunciara sobre la totalidad de los agravios planteados en el recurso de apelación. En contra de esa resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. El recurso de revisión es improcedente en contra de la sentencia de amparo directo en la que se concede la protección constitucional para el efecto de que el Tribunal de Alzada responda a la totalidad de los agravios, incluyendo los de constitucionalidad, pues ello implica una afectación directa al principio de legalidad tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que el Tribunal Colegiado no puede sustituir a la autoridad responsable en la omisión del análisis de los agravios hechos valer y que debió tomar en cuenta para la emisión del acto reclamado, por lo que no se actualiza un supuesto de procedencia del amparo directo en revisión. Justificación. La concesión del amparo para el efecto de que el Tribunal de Alzada se pronuncie sobre la totalidad de los agravios hechos valer en el recurso de apelación no constituye una omisión por parte del Tribunal Colegiado de Circuito de analizar las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo directo que haga procedente el recurso de revisión. Por el contrario, dicho actuar constituye una vulneración directa al principio de legalidad contemplado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que amerita ser reparado en la sentencia de amparo. Lo anterior, pues corresponde a la autoridad responsable fijar su criterio o postura respecto de un planteamiento hecho valer, por lo que debe analizar en su integridad, de manera fundada y motivada los agravios señalados en el recurso de apelación en el sistema procesal penal acusatorio, de ser el caso, supliendo la deficiencia de la queja. Por ello, cuando un órgano de amparo advierte una omisión de análisis de los agravios hechos valer ante la autoridad responsable,
Existe una imposibilidad técnica para que se pronuncie sobre los conceptos de violación que derivaron de los mismos reclamos planteados en la apelación, aunque se trate de temas de constitucionalidad, pues está vedado a los órganos de control constitucional el sustituir las funciones de las autoridades de segunda instancia, ya que conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, el Tribunal de Amparo debe examinar el acto reclamado como se tuvo por demostrado ante la autoridad responsable, por lo que en este caso no se actualiza un supuesto de procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo. Primera Sala. 19 de 26. Registro digital, 202-8499. Tipo, aislada. Suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo y sus recursos. Procede con fundamento en el artículo 79, fracción 7, de la Ley de Amparo, en favor del quejoso que se encuentra en estado de vulnerabilidad, al padecer una enfermedad que pone en peligro su vida, a fin de garantizar sus derechos de acceso a una tutela judicial efectiva y a la salud. Hechos, una persona que tiene una enfermedad grave que exige tratamiento médico constante, del que depende su supervivencia, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de otorgarle atención médica y suministrarle medicamentos. El juez de distrito lo sobreseyó, por lo que aquella interpuso recurso de revisión. Sin embargo, sus agravios no confrontan la totalidad de las consideraciones de la sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede suplir la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción 7, de la Ley de Amparo, en favor de la parte quejosa que se encuentra en una situación de clara desventaja o marginación social respecto del resto de la población para ejercer sus derechos, entre ellos, los de acceso a una tutela judicial efectiva y a la salud, en el más alto nivel posible y accesible, al padecer una enfermedad que pone en peligro su vida. Justificación, lo anterior, porque la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada segunda, L/2020, décima, de título y subtítulo, suplencia de la queja deficiente, debe aplicarse en favor de las personas con discapacidad, en términos del artículo 79, fracción 7, de la Ley de Amparo. Señaló que la finalidad del supuesto de suplencia contenido en la fracción 7 indicada, consiste en asegurarse que las condiciones desfavorables en que se encuentran determinados grupos sociales en nuestro país no se traduzcan, a su vez, en desventajas procesales y de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, por analogía, una persona que presenta un cuadro de salud que exige un tratamiento periódico y constante, cuya privación o interrupción puede poner en grave riesgo su salud o provocarle la muerte, se encuentra en una situación de marginación social clara, que podría poner en riesgo su defensa jurídica, de ahí que atendiendo al principio pro persona establecido en el artículo 1 de la Constitución General, también es titular del beneficio de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la porción normativa de la Ley de Amparo indicada, máxime que del artículo 4, constitucional, en concordancia con los diversos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como de la interpretación de esta última disposición, realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la Observación General número 142000. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, deriva que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que deben establecerse mecanismos legales para garantizar la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la lucha contra estas, así como crear condiciones que aseguren a todos la asistencia y los servicios médicos en caso de enfermedad y eliminar las barreras que impidan el efectivo acceso a los servicios de salud, por lo que resultaría excesiva una exigencia del estudio de estricto derecho en casos en los que esté comprometida severamente la salud de alguna de las partes. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 20 de 26. Registro Digital, 202-8500. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto. La exhibición de la garantía fijada con motivo de la concesión de la suspensión provisional no es un requisito para que proceda. Hechos, se promovió juicio de amparo indirecto en contra del emplazamiento al juicio hipotecario. La persona juzgadora admitió la demanda,
negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado por estimarlo consumado, al haberse ejecutado el lanzamiento de la persona demandada del inmueble materia de la litis y la concedió respecto de los actos de ejecución de sentencia, con efectos restitutorios de la posesión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la exhibición de la garantía fijada con motivo de la concesión de la suspensión provisional no es un requisito para que proceda la suspensión definitiva. Justificación. Si para la fecha en que se resuelve sobre la suspensión definitiva la persona quejosa aún no ha exhibido la garantía fijada al concederse la suspensión provisional, ello solo vincula a la autoridad judicial federal a dejarla insubsistente después de vencidos los 5 días a que se refiere el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Si la persona juzgadora federal omite hacer ese pronunciamiento, la tercera interesada se encuentra legitimada para solicitar que se deje insubsistente la medida cautelar ante el incumplimiento de exhibir la garantía fijada. Pero la eventual omisión de cumplir con el referido requisito de efectividad impuesto al conceder la suspensión provisional, no puede ser un aspecto que deba tomar en cuenta la autoridad judicial de amparo al resolver sobre la definitiva, pues no constituye un requisito legal cuyo cumplimiento deba observarse como requisito para su procedencia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 21 de 26. Registro Digital, 202-8501. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en el juicio de amparo indirecto. Al resolver sobre la definitiva, es factible estudiar la causa-habiencia procesal de la persona arrendataria del inmueble objeto de la orden de lanzamiento, no ejecutada, que la reclama como persona tercera extraña a juicio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito sostuvieron posturas divergentes sobre la forma de resolver la suspensión definitiva cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama una orden de entrega o lanzamiento de un inmueble, no ejecutada, por quien se ostenta como persona tercera extraña, quien celebró contrato de arrendamiento con la demandada en el juicio del cual emanó la orden, con posterioridad a la emisión de la sentencia ejecutoria. Mientras que uno determinó que debe estudiarse de oficio la causa-habiencia procesal derivada del contrato de arrendamiento y negar la suspensión, porque la causa-habiencia procesal diluye su interés suspensional. El otro concluyó que no puede analizarse, porque es materia de estudio en la sentencia del juicio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determina que en el análisis sobre la suspensión definitiva de una orden de entrega o lanzamiento de un inmueble, no ejecutada, dictada en ejecución de sentencia, es factible estudiar la causa-habiencia procesal de la persona arrendataria del inmueble objeto de la diligencia, que la reclama como tercera extraña a juicio, respecto de la parte demandada que fue vencida en el juicio del cual emanó. Justificación. De acuerdo con la naturaleza de una orden de lanzamiento de un inmueble no consumada, dictada en ejecución de sentencia, la suspensión definitiva puede concederse con efectos conservativos para que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute. Conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para concederla es necesario, a. que lo solicite la parte quejosa, b. que demuestre su interés suspensional, y c. que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Si bien es cierto que el contrato de arrendamiento acredita el interés suspensional de la persona quejosa, pues demuestra indiciariamente la probable afectación al derecho de posesión, también lo es que no puede pasarse por alto la demostración de la causa-habiencia procesal derivada de la relación arrendaticia que tiene con la persona demandada en el juicio de donde emanó, pues ya fue escuchada a través de su causante y, en principio, se encuentra obligada a cumplir la sentencia dictada en aquel proceso. En este contexto, surge la necesidad de ponderar la probable afectación al derecho de posesión, interés suspensional, lo cual constituye una situación particular frente al interés de la sociedad de que se cumpla un fallo. De acreditarse la referida causa-habiencia procesal en el incidente de suspensión debe negarse la suspensión definitiva, pues de otorgarse se impediría la ejecución de una sentencia sin causa justificada. Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 22 de 26. Registro Digital, 202-8502. Tipo, aislada. Suspensión en el juicio de amparo indirecto.
Procede en contra de los actos de ejecución de sentencia, cuando la persona quejosa reclama el emplazamiento al juicio de origen como tercera extraña por equiparación. Hechos: la persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra del emplazamiento al juicio ordinario civil en el que adujo ser extraña por equiparación. La persona juzgadora negó la suspensión del acto reclamado solicitada, sin pronunciarse respecto de los actos de ejecución de la sentencia correspondiente. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclama el emplazamiento a juicio y la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, procede la suspensión de los actos de ejecución de la sentencia que se hubiere dictado, pues la materia de análisis en el juicio de amparo es determinar si la persona quejosa estuvo en condiciones de defenderse. Justificación: el hecho de que la persona quejosa promueva la demanda de amparo indirecto en contra del emplazamiento al juicio de origen en el que figura como demandada, evidencia que ejerció la acción constitucional como tercera extraña por equiparación, lo cual es suficiente para estimar satisfechos los requisitos previstos en el artículo 128, fracciones I y 2, de la Ley de Amparo, por lo que procede la suspensión respecto de los actos de ejecución de la sentencia dictada en el juicio o controversia de origen, ya que no se contravienen disposiciones de orden público, al acreditarse la apariencia del buen derecho, pues aunque los actos de ejecución reclamados están encaminados al cumplimiento de una sentencia que adquirió el estatus de cosa juzgada, la materia de estudio de fondo en el juicio de amparo es verificar si se satisfizo o no el derecho de audiencia de la quejosa y, en caso de que se determine que el emplazamiento reclamado no satisface los requisitos esenciales para su validez, evidenciaría que la persona quejosa no estuvo en posibilidad de acudir al juicio o controversia de origen en defensa de sus intereses. Por ello, no es posible permitir que sigan adelante los actos de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el asunto natural, pues si bien existe el interés social de que las sentencias firmes sean cabalmente cumplidas, lo cierto es que para ello debe existir la plena certeza de que se emitieron en un procedimiento en el que se respetaron, en favor de la demandada, el derecho de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento previstos por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de 26. Registro Digital, 202-8503. Tipo: aislada. Suspensión en el juicio de amparo indirecto. Surte efectos desde que se concede y no cuando se notifique a las partes y a la autoridad responsable. Hechos: se promovió juicio de amparo indirecto en contra del emplazamiento al juicio hipotecario. La persona juzgadora admitió la demanda, negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado por estimarlo consumado, al haberse ejecutado el lanzamiento de la persona demandada del inmueble materia de la litis y la concedió respecto de los actos de ejecución de sentencia, con efectos restitutorios de la posesión. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la suspensión en el juicio de amparo indirecto surte efectos desde que se concede y no cuando se notifique a las partes y a la autoridad responsable. Justificación: la suspensión en el amparo se rige por el peligro en la demora, el cual tiene como finalidad que se resuelva lo conducente en forma urgente y en el menor plazo posible, a fin de preservar la materia del juicio mediante un mandato que evita la ejecución en la persona, bienes o derechos de la parte quejosa, o hacer cesar temporalmente los efectos del acto reclamado, incluso, mediante la restitución provisional en el goce del derecho violado, conforme a los artículos 139 y 147 de la Ley de Amparo. Esto es, la suspensión de los actos reclamados se decreta para evitar que se haga inútil una eventual sentencia protectora a fin de que ésta tenga eficacia práctica. Todo lo cual justifica que el artículo 136, primer párrafo, de la Ley de Amparo deba interpretarse literalmente pues, de lo contrario, se desnaturalizaría el carácter de la suspensión como medida cautelar al no acatarse el principio de peligro en la demora que la rige. De ahí que la tutela a los derechos de la persona quejosa que salvaguarda la suspensión del acto reclamado solo podrá tener efectividad y ejecución desde el momento en que se concede por la autoridad judicial y no cuando se notifica a las partes y a las autoridades responsables, máxime que en su trámite no rige el derecho de previa audiencia a favor de estas últimas.
Si la eficacia de la suspensión del acto reclamado estuviere condicionada a su notificación formal a las partes o a las autoridades responsables, ello podría ser ilusorio para la persona quejosa el beneficio que deriva de esa medida cautelar. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de 26. Registro Digital, 202-8504. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en el juicio de amparo. Si se concede contra el corte del suministro de energía eléctrica por ajuste de facturación, para el efecto de que se continúe prestando el servicio, no se requiere la exhibición de garantía, al no constituir una contribución en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Hechos. Una persona reclamó en el juicio de amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica y señaló como primer acto de aplicación el corte del suministro derivado de una visita de revisión en la que se fijó un ajuste de facturación. El juez del conocimiento concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se continúe con la prestación del servicio, ello sujeto a la exhibición de una garantía por el monto adeudado en el ajuste de facturación para asegurar el pago en el consumo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de concederse la suspensión contra el corte del suministro de energía eléctrica por ajuste de facturación, para el efecto de que se continúe prestando el servicio, no se requiere la exhibición de garantía, al no constituir una contribución en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Justificación. Lo anterior, porque la caución como requisito de efectividad para responder por los daños y perjuicios que pudiera causarle la suspensión al tercero interesado no debe confundirse con la garantía del interés fiscal a que alude el artículo 135 de la Ley de Amparo, al indicar que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, la suspensión concedida surtirá efecto si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquier medio permitido por las leyes fiscales, es decir, a diferencia de lo que ocurre en el caso de garantizar los daños y perjuicios al tercero interesado, cuando en el juicio de amparo se reclamen créditos de naturaleza fiscal u otro tipo de contribuciones, la suspensión surte sus efectos si se constituye la garantía conforme a los medios permitidos por las leyes fiscales. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 25 de 26. Registro Digital, 202-8505. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en el juicio de amparo. Si se concede contra el corte del suministro de energía eléctrica por ajuste de facturación, para el efecto de que se continúe prestando el servicio, no se requiere la exhibición de garantía, al no existir tercero interesado. Hechos. Una persona reclamó en el juicio de amparo indirecto la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica y señaló como primer acto de aplicación el corte del suministro derivado de una visita de revisión en la que se fijó un ajuste de facturación. El juez del conocimiento concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se continúe con la prestación del servicio, sujeto a la exhibición de una garantía por el monto adeudado en el ajuste de facturación para asegurar el pago en el consumo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de concederse la suspensión contra el corte del suministro de energía eléctrica por ajuste de facturación, para el efecto de que se continúe prestando el servicio, no se requiere la exhibición de garantía, al no existir tercero interesado. Justificación. Lo anterior, porque de la lectura conjunta de los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo se advierte que si bien la suspensión de los actos reclamados tiene la intención de evitar los daños y perjuicios que pudieran causarle a la parte quejosa con el actuar ejecutivo de la autoridad responsable, la fijación de una garantía como requisito de efectividad tiene como finalidad tutelar, desde el plano económico, los derechos del tercero interesado. Así, la ley de la materia no reconoce una garantía en favor de la autoridad responsable, porque ésta no tiene incorporado un derecho subjetivo cuya satisfacción o materialización en su esfera jurídica se afecte con motivo de la suspensión, pues pese a que su actuar es la materia sobre la que se proyecta la medida cautelar, las autoridades no tienen interés económico en la aplicación del sistema jurídico, sino solo interés público. Por ello, la ley de amparo no impone obligación a la quejosa de garantizar el consumo o pago en el ajuste de facturación que reclama de la autoridad responsable, para que surta efectos la suspensión,
sino la de garantizar los daños y perjuicios que la suspensión pueda ocasionar a la tercera interesada que, cuando se cuenta con cantidad determinada, se traduce en la pérdida tanto del poder adquisitivo de la suma de que se trate, más los ingresos lícitos que se hubieran obtenido de tenerla a disposición, de ahí que en los casos en que no exista tercero interesado, la quejosa no cuenta con la obligación de otorgar garantía, ni siquiera en la hipótesis a que alude el artículo 135 del propio ordenamiento, porque el ajuste de facturación no constituye una contribución de carácter fiscal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de 26. Registro Digital, 202-8506. Tipo, aislada. Tercera interesada en el juicio de amparo indirecto. Debe emplazársele de manera directa cuando es la víctima u ofendida del delito y la persona sentenciada reclama el aseguramiento de un bien inmueble decretado en la etapa de investigación para garantizar los derechos de aquella. Hechos, una persona sentenciada solicitó al Ministerio Público la devolución de un inmueble de su propiedad, asegurado en la etapa de investigación. Se negó la petición, en virtud de que sobre aquel pesa el embargo precautorio inscrito en folio real, decretado para garantizar el pago de la reparación del daño al que fue condenada. En el juicio de amparo indirecto promovido en contra de esa negativa se le otorgó la protección constitucional, al considerarse que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, y por no estar justificada la permanencia del aseguramiento. Sin embargo, el juez de distrito omitió emplazar a la persona tercera interesada, víctima, directamente, ya que lo hizo a través de una unidad especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la tercera interesada en el juicio de amparo indirecto debe ser emplazada directamente, cuando es la víctima u ofendida del delito y la persona sentenciada reclama el aseguramiento de un bien inmueble decretado en la etapa de investigación para garantizar los derechos de aquella. Justificación. La fracción 3, inciso C, del artículo 5 de la Ley de Amparo prevé que es tercero interesado la víctima u ofendido del delito, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. Por otro lado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1284/2015 estableció que el derecho de acceso a la justicia de las víctimas comprende, entre otros, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. De acuerdo con los artículos 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 173, apartado B, fracción 19, de la Ley de Amparo, su derecho de defensa comprende, entre otros, el derecho a ser informadas de los derechos que establece la Constitución y, cuando lo soliciten, del desarrollo del procedimiento penal, de coadyuvar con el Ministerio Público y de ofrecer pruebas, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias que correspondan, así como a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos previstos en la ley, de ahí que si la víctima tiene derechos reconocidos constitucionalmente desde la etapa de investigación, deben respetarse al momento en que se promueva el juicio de amparo. Por tanto, la omisión de emplazarla directamente en su carácter de tercera interesada, cuando se reclama la negativa del fiscal de devolver al sentenciado un inmueble asegurado para garantizar los derechos de aquella, constituye una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito.